Hola, yo soy Pablo. Yo soy Cristina. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja, en Ecuador. Hoy te quiero dar la bienvenida a este video en el que vamos a tratar sobre las dos primeras fases de un proyecto informático, la aprobación y la definición. Consideremos cómo nace un proyecto. Un proyecto nace de un problema o una necesidad. Esta necesidad se convierte en una oportunidad para la empresa o negocio de mejorar sus servicios, reducir costos y tiempos y aumentar la ventaja competitiva de la empresa. Las dos primeras fases del ciclo de vida de un proyecto son la aprobación y la definición. El objetivo de estas fases es entender claramente qué hay que hacer y por qué hacerlo. Decidir si un proyecto debe y puede hacerse. Estas son las fases que requieren mayor imaginación y creatividad. Por tanto, podemos decir que son las más importantes de un proyecto, porque son la base del mismo. Durante estas dos fases es muy importante tener claro las respuestas a las siguientes interrogantes. ¿Qué es un proyecto? ¿Cuál es el problema que estoy buscando resolver? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis opciones? Una vez que resolvamos estas cuestiones, podemos pasar a la siguiente fase del proyecto. Vamos a empezar con la fase de aprobación. Esta fase consta de 3 etapas. La primera, diagnóstico y conceptualización. En esta etapa se identifica el problema, que puede dar lugar a la realización de un proyecto. Presentaremos un ejemplo. Él es Juan. Es uno de los directivos de la empresa ABC, una empresa de comunicaciones. Juan ha observado que últimamente están perdiendo clientes. Por tanto, considera urgente encontrar la causa del por qué pierden clientes. La correcta identificación de un problema es la clave para el éxito de la fase de aprobación. Para ello, las empresas utilizan técnicas de identificación de problemas como diagrama de causas y efectos, generación de ideas como la lluvia de ideas y técnicas de priorización, por ejemplo, las matrices de impacto. Retomamos el ejemplo de Juan. Juan reúne a todos los directivos y el departamento informático para detectar el problema en su empresa. Juan guía la reunión y empiezan a recolectar información del por qué pierden clientes. Esta etapa resulta en una lista de problemas y alternativas de solución que serán nuestros candidatos a posibles proyectos. Segunda etapa, análisis de viabilidad. La lista que se obtuvo de la etapa de diagnóstico no es suficiente para tomar la decisión de llevar a cabo un proyecto. Se requiere de un estudio de análisis de viabilidad técnica y económica, y una primera estimación de objetivos, resultados esperados y costes. Por tanto, Juan deberá llevar a cabo junto a los directivos este análisis. Como resultado de esta etapa, Juan obtendrá un guión de análisis de viabilidad que contiene información como identificación del problema, evaluación inicial del potencial de mejora, los recursos disponibles, costos-beneficios, la identificación de los riesgos principales, objetivos del proyecto, evaluación inicial de tiempo y coste. Selección y aprobación del proyecto. Es la última etapa de la fase de aprobación. En esta etapa se analizan los resultados esperados del proyecto en base a su impacto y retorno de inversión. En la etapa final de la aprobación, Juan y su equipo tendrán una lista de proyectos. Juan debe considerar que un proyecto debe ser elegido en base a su impacto en los resultados y retorno de inversión, mas no por la elegancia técnica o de actualización tecnológica. En esta etapa se emplean criterios propios de la empresa. Muy probablemente contestaremos preguntas como ¿qué valor añade el proyecto a nuestros clientes? ¿O ¿están bien definidos los objetivos y resultados? Ahora el problema está en traducir todos estos criterios a modelos de evaluación y selección que permitan recoger los posibles beneficios, costos y riesgos de cada proyecto de la manera más objetiva posible. Los métodos cuantitativos más usados son el periodo de retorno de inversión. Es el tiempo que transcurre para que el proyecto retorne el capital equivalente a la inversión realizada. El análisis costo-beneficio. Intenta identificar todos los beneficios posibles y colocarlos frente a sus costes. El producto de la fase de aprobación y selección del proyecto a veces no es muy claro y suele mezclarse con la fase de definición. Y como en otras fases, se establece un documento que llamaremos mandato, el cual contendrá
Nombre del proyecto. Nombre del cliente. Información de contexto. Objetivos del cliente. Objetivos del proyecto. Limitaciones, restricciones o asunciones. Y presupuesto aproximado. A continuación, seguimos con la fase de definición. En la fase de definición nos movemos con los objetivos y los hitos, el qué, las situaciones que debemos alcanzar para avanzar en el proyecto. Nos movemos en un nivel de diálogo directivo entre cliente y proveedor. A su vez, la fase de definición se descompone en 3 etapas: la definición de requerimientos, la identificación de los riesgos y la elaboración de la propuesta o memoria. Los requerimientos son las especificaciones técnicas y de uso del proyecto, por lo tanto varían de uno a otro. Normalmente profundizan en los análisis de las etapas anteriores, son más detallados y pretenden ser definitivos. En esta fase se habla con los clientes finales, con el objetivo de entender y documentar las necesidades y objetivos del negocio, colecciones de datos y las características de las actividades y procesos que debe cubrir el sistema. La fase de definición de requerimientos, y como parte de la definición del proyecto, es común y genérica para cualquier proyecto informático y no debe confundirse con el análisis detallado de los requerimientos de un proyecto de desarrollo de software, que es propiamente una fase de la ejecución. Siguiendo con el ejemplo, nuestro amigo Juan deberá tener en cuenta los siguientes elementos en la definición de requerimientos: misión, objetivos y resultados de trabajo, tareas del contratista y estándares de calidad, calendario y fases principales del proyecto, documentación de datos y procesos que debe contener el sistema, aspectos de infraestructura, personal que hay que aportar y características, requerimientos mínimos y aspectos administrativos y legales. Un aspecto crucial de la gestión de proyectos y una tarea fundamental del gerente es identificar, predecir y corregir cualquier suceso que pueda afectar negativamente al éxito del proyecto, es decir, los riesgos. Los riesgos afectan directamente a la base del proyecto, es decir, a la especificación, a los costos y a la duración del proyecto. El riesgo es por definición incierto. Nadie puede asegurar qué ocurrirá y qué no ocurrirá. El momento de definición del proyecto es el más adecuado para la identificación, cuantificación y calificación de los riesgos. Todo esfuerzo dedicado anticipadamente a identificar y valorar los riesgos tiene un gran valor. El peligro aumenta más que proporcionalmente cuando más tarde se identifica el riesgo. La propuesta memoria es un documento formal. En la descripción de este video te dejaremos un enlace hacia un documento en el que se escribe la estructura de una propuesta memoria. Para finalizar estas dos fases, tenemos la contratación. En el caso de existir varias propuestas competitivas, la valoración y selección de ofertas en proyectos y organizaciones complejos puede ser larga y muy elaborada. Los métodos de evaluación son normalmente de 2 tipos: procedimientos de screening, comparando cada propuesta con la lista de requerimientos, y scoring, adjudicando peso a los criterios de elección y valorando cada oferta contra estos criterios. Con esto llegamos al final de nuestro video. Esperamos que hayas entendido las características esenciales de la fase de aprobación y definición de un proyecto informático. En la descripción del video dejaremos enlaces hacia las referencias bibliográficas que hemos usado para hacer el video. También dejaremos un enlace a un cuestionario en el que podrás medir tus conocimientos. Si tienes alguna duda, no dudes en comentar, gustosos contestaremos. Gracias.